Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Dentro del contexto que dejamos la semana pasada sobre Pablo y aquella situación dramática y a la vez graciosa para según qué espíritus de aquel muchacho llamado Eutico, que cae después de la predicación o durante la predicación de Pablo, que se había alargado enormemente. Yo quisiera romper un poco este ritmo. No perdáis que la semana que viene seguiremos con la iglesia de Éfeso. Y quisiera anotar algunas cosas que considero importante e interesante sobre la exposición de la palabra. Me diréis, pastor, hoy no toca. Sí, puede tocar porque es, creo yo, necesario. Cuando oímos de un predicador, de un evangelista, de un maestro de la palabra de Dios, hay una serie de cosas que me gustaría hoy, esta tarde, señalaros. Ya repito, es un paréntesis, ¿no? Mirad, una de las cosas que asombran es cómo la palabra del Señor mayoritariamente, y el ejemplo lo tenemos cuando Dios da a Moisés la Torá, se produce en el desierto. El desierto es un concepto no solamente físico, sino que es un concepto que para mí aporta algo precioso y algo que me enseña mucho. El desierto para mí representa recibir la palabra de Dios, primero, solos. La palabra de Dios, claro que se proclama a la congregación, claro que se anuncia la palabra de Dios a la congregación, pero quien la recibe eres tú. Y cada uno de los hermanos, que por ejemplo en el caso que decíamos la semana pasada de la predicación de Pablo, es una predicación para cada uno de ellos y para la congregación. Es decir, el desierto ya nos indica que estamos preparados o debemos de prepararnos para recibir de entrada a nivel personal la palabra de Dios. Eso es interesante. Hemos de buscar. Y no estoy hablando, una cosa es estar solos a la soledad. No es lo mismo. La soledad es algo que nadie la quiere. Pero a veces es necesario estar solos. El desierto representa, siguiendo el ejemplo anterior, que hemos de estar sin impedimento, solos y en espacios de silencio para escuchar la palabra de Dios. Y no perder de vista algunos aspectos que a veces nosotros nos equivocamos. El cristiano muchas veces, el creyente muchas veces se cree que es lo mejorcito que hay. Y a veces somos creyentes precisamente por la gracia del Señor y porque no somos lo mejor que hay. Un primer aspecto que a mí me llama mucho la atención es que, y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida,
La palabra de Dios no le pertenece a nadie. ¿Me explico? La palabra de Dios no es exclusiva, ni posesión exclusiva de una persona. Es para todo ser humano. Y el acceso a esa palabra es un acceso universal. Mirad, hace tiempo me encontré con una situación en una iglesia en que una persona que no creía en Jesús habló sobre Jesús. Y un hermano con muy buena intención, pero equivocado, le dijo: tú no tienes derecho a hablar sobre Jesús porque no crees en él. Cuidado, cuidado. Hemos de tener la visión más amplia, porque todo el mundo tiene derecho a hablar sobre Jesús. No solamente nosotros, que nosotros, por la gracia del Señor, vamos en el buen camino, sí, pero eso no hace que otros no puedan hablar de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque la palabra de Dios, en este caso concreto, pertenece a toda la humanidad. Porque nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de ese regalo que hemos recibido. Por lo tanto, el acceso a la palabra de Dios no solamente es universal, sino que es gratuita, es abierta a todos. La palabra de Dios no se puede comprar. Estoy harto de ver falsos maestros que venden la palabra de Dios. Está abierta a todo el mundo y no se compra ni se vende porque es un regalo de Dios. Y insisto, no pertenece a nadie, ni a la Iglesia, ni a ninguna denominación, ni a ningún grupo teológico. No pertenece a nadie. La palabra de Dios es para todos y todos han de tener acceso. Por eso es tan hermoso el poder tener ediciones de evangelización. Por eso es tan hermoso lo que está haciendo Sociedades Bíblicas, traducir a otras lenguas la palabra del Señor. Porque no es posesión nuestra, es posesión de todo el mundo. Además, insisto, la palabra de Dios es de todos y todos pueden leerla. Todos pueden interpretarla y todos pueden vivirla. Repito, no pertenece a nadie, no es monopolio de nadie, no es de nadie, sino es para unir, y no para dividir. Cuando a veces decimos, no, yo sí, tú no, estamos dividiendo. Y la palabra del Señor nos llama a la unidad, a estar juntos, a compartirla, a respetar, evidentemente, incluso a aquel a quien nosotros consideramos equivocados en su interpretación, porque vete a saber si quizás somos nosotros los que malinterpretamos. ¿Vale? Pero es que además la palabra de Dios es para personas libres, que encuentran en ella la libertad, pero dentro de los límites divinos, ya hemos hablado, la libertad, no libertinaje. La palabra de Dios es para aquellas personas que están libres, que no están sujetas a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque libera el alma, libera el espíritu,
nos da las pautas para acceder a Dios en libertad y en plenitud. Y claro, esto solo se puede dar en gente responsable y que busca verdaderamente a Dios. Y por último, en este paréntesis de nuestro estudio de Hechos, que me ha surgido precisamente a raíz de lo que sucede en aquella ciudad con Pablo, que cae aquel hombre, aquel muchacho, ¿no? Estaban en la ciudad, permitidme que os lo indique. Estaba en la ciudad de Troas. Bien, un tercer punto, un último punto, perdón. La palabra de Dios solo se puede recibir cuando estamos vacíos de nosotros mismos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Para almas sin contaminación externa, sino desde una renuncia a esas voces externas e internas que no dejan recibir la pura revelación y por lo tanto la pura, limpia palabra de Dios. Porque solo en el vacío se escucha la palabra de Dios limpia y poderosa y es dada de forma sin influencia externa. Así que hoy vamos a dejarlo aquí y os voy a repasar a ejemplo, repito, de esta situación en Troas, perdón, antes he dicho en otra ciudad, en Troas. Busquemos la palabra de Dios, busquemos escuchar al Señor sin impedimentos, en el silencio de un desierto personal, porque es de acceso universal, es gratuita para todos, todos pueden leerla, es para personas libres y solo la pueden recibir aquellas personas que se vacíen de ellas mismas. Un sábado diferente, pero considero que de cuando en cuando es bueno poner el acento en algo que nos ayudará a seguir estudiando las Escrituras de una manera correcta. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe y pongamos en práctica esto que acabamos de decir hoy.